Hay días en que el corazón se siente vacío, como si todo dentro de ti hubiera quedado en silencio. Días en los que te sientas en la orilla de tu propia tristeza y sientes que las palabras se han quedado atrapadas en tu garganta. La soledad se vuelve espesa, y hasta el aire parece más pesado. Quizá mires alrededor y todo siga su curso. La gente camina, los autos pasan, el mundo continúa, pero dentro de ti algo se ha detenido. La tristeza y la angustia han cerrado las ventanas del alma, y parece que la luz no entra por ningún lado. En esos momentos, el dolor tiene un eco que se multiplica en tu mente. Preguntas en silencio: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué siento que no me escuchas? Es un sentimiento que atraviesa incluso a quienes aman profundamente a Dios, porque la vida no siempre es un río de certezas. A veces, es un desierto de preguntas sin respuesta. Y sin embargo, en ese mismo desierto, hay un susurro que no siempre se oye con los oídos, sino con el alma. El salmista lo expresó de una forma tan humana, tan cercana, que podría ser tu propia oración. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, del libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18. Esa cercanía de Dios no siempre se siente como un milagro visible ni como un alivio inmediato. A veces, se siente como una presencia invisible, como una mano suave que no puedes ver, pero que sostiene tus pasos cuando sientes que ya no puedes avanzar. Imagina que tu corazón es una hoja que cae en un bosque silencioso. Nadie parece escuchar su caída, pero el Creador sí. Él conoce cada pensamiento que te pesa, cada suspiro que das en medio de la noche, cada lágrima que se esconde detrás de tu cansancio. Porque aunque tu voz se apague, el cielo entiende el lenguaje de tu silencio. Este primer susurro es un recordatorio: no estás solo. Dios sigue aquí, incluso cuando todo parece vacío. Tu angustia no lo espanta, tu tristeza no lo aleja. Él se sienta contigo en el suelo de tu dolor y te mira con amor, esperando que, aunque sea en lo profundo de tu corazón, le digas sin palabras: quédate conmigo. Hay noches en que el corazón parece un cuarto oscuro. Te acuestas, cierras los ojos, y la mente no deja de repetir la misma pregunta: ¿dónde estás, Dios? La angustia se sienta en el borde de tu cama y la tristeza camina por tu habitación como si fuera dueña del lugar. En esos momentos, sientes que tu oración se estrella contra el techo, que tus palabras se pierden en el aire, que ni siquiera el cielo tiene fuerzas para escucharte. Y dentro de ti nace un murmullo doloroso: tal vez Dios se ha olvidado de mí. Es un sentimiento tan humano, tan real, que hasta los hombres y mujeres más cercanos a Dios lo han experimentado. El rey David lo gritó en soledad cuando dijo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Del libro de los Salmos, capítulo 13, versículo 1. Estas palabras son un espejo de nuestra vulnerabilidad, ese momento en que la fe se siente frágil y el alma se pregunta si el cielo sigue abierto para ella. Pero incluso en ese aparente abandono, hay algo sagrado que ocurre. Dios no deja de estar, aunque su silencio duela. A veces su silencio no significa ausencia, sino un misterio que nuestra mente no logra entender. Como si Él, en su amor, caminara despacio a nuestro lado sin hacer ruido, solo para sostenernos, impresionarnos, esperando el momento en que nuestro corazón pueda volver a sentir su calor. Imagina tu alma como una barca en medio del mar. Las olas de la angustia la golpean, el viento de la desesperanza sopla fuerte, y parece que la costa ha desaparecido. Pero aunque no lo veas, hay un ancla invisible que la mantiene a flote: la fidelidad de Dios. No importa si ahora sientes que te ahogas, porque Él conoce tus aguas profundas y no permitirá que el oleaje destruya tu barca. A veces, solo necesitas permitirte sentir la tristeza sin vergüenza. Necesitas admitir ante ti mismo y ante Dios: hoy me siento solo, hoy siento que no estás. Y en esa sinceridad, aunque no lo notes al instante, una pequeña brisa espiritual comienza a moverse dentro de ti. Es el inicio de su respuesta, un recordatorio silencioso de que no te ha dejado, aunque tu corazón aún no lo perciba. Hay dolores que viven en lo más profundo del alma, tan íntimos que ni siquiera nos atrevemos a ponerles palabras. Son esas heridas que ocultamos detrás de una sonrisa cansada, los pensamientos que guardamos para no preocupar a nadie, las lágrimas que secamos antes de que alguien nos vea. Es una tristeza silenciosa,
la que se esconde en el corazón cuando el mundo cree que estás bien. Esa tristeza es un peso invisible. Camina contigo, se acuesta a tu lado, te sigue a donde vayas. Y, sin embargo, aunque nadie la vea, Dios la conoce. Él ha estado allí, en los pasillos secretos de tu alma, escuchando los suspiros que nunca se convierten en oración. Porque incluso cuando tú callas, tu dolor tiene un lenguaje que el cielo entiende. El salmista lo expresó con una ternura que atraviesa el tiempo. Tú cuentas mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Del libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 8. Imagínalo, cada lágrima que pensaste que nadie notó, Dios la recogió. Ninguna cayó en vano. Ninguna pasó desapercibida ante sus ojos de amor. A veces, no necesitamos explicar nuestro dolor, ni justificar nuestra tristeza. Hay un espacio sagrado donde el alma solo necesita ser abrazada, no cuestionada. Dios se sienta en ese lugar contigo. No te exige que seas fuerte, no te pide que escondas lo que sientes. Él permanece, paciente, mientras tus lágrimas hablan por ti. Piensa en tu corazón como un jardín en invierno. Parece vacío, silencioso, sin flores ni colores. Pero bajo la tierra, Dios cuida de las semillas que aún no han brotado. Esa tristeza que hoy parece un desierto puede convertirse en tierra fértil para una nueva esperanza, aunque ahora solo sientas frío. Cuando la tristeza que no se dice amenaza con ahogarte, recuerda esto: no es necesario hablar para que Dios te entienda. Tu silencio ya es una oración. Tu llanto ya es un clamor. Y cada emoción que escondes es conocida por aquel que prometió no dejarte solo. Hay momentos en los que el silencio de Dios duele más que cualquier palabra. Cierras los ojos, intentas orar, y lo único que encuentras es un eco profundo, un vacío que parece responder con nada. Sientes que el cielo está distante, que tus súplicas se pierden entre nubes densas, y que tu corazón habla un idioma que nadie escucha. Pero ese mismo silencio, que a veces parece abandono, puede ser un abrazo invisible. El alma humana busca respuestas inmediatas. Queremos señales, milagros visibles, palabras que nos confirmen que Dios está allí. Pero la fe se forja muchas veces en ese espacio silencioso donde no hay ruido, donde solo queda el latido de tu corazón y el murmullo de tu respiración. Y es allí, en ese aparente vacío, donde Dios se acerca sin hacer sonido. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, dice el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. No es una orden dura, es un susurro que invita a descansar, a rendirse en medio de la tormenta, a dejar que la calma del cielo entre en tu alma sin forzarla. Su silencio no significa que se ha ido. Su silencio es, a veces, la manera más tierna de sostenerte, sin interrumpir el ritmo de tu propio corazón. Imagina que tu dolor es como una noche sin luna. No puedes ver nada, todo parece vacío y sin sentido. Pero incluso en esa oscuridad, el aire te envuelve, y aunque no lo veas, sigue ahí. Así es la presencia de Dios, invisible, pero constante, callada, pero llena de amor. Su abrazo no siempre se siente como un calor inmediato, sino como un descanso silencioso que poco a poco, sin que lo notes, comienza a aliviar la carga que llevas dentro. A veces, el silencio de Dios es una invitación a simplemente estar, sin expectativas, sin máscaras, sin prisas. A dejar que Él te sostenga sin que tú hagas nada, solo respirando en su presencia invisible. Porque en ese silencio, aunque tus oídos no lo escuchen, tu alma empieza a reconocer que no estás solo, que alguien más comparte el peso de tu dolor. Hay un consuelo profundo en recordar que el mismo Hijo de Dios conoció la tristeza. A veces creemos que la fe debería hacernos inmunes al dolor, que si confiamos lo suficiente nunca lloraremos. Pero la Biblia nos muestra a un Jesús humano, cercano, que no escondió su llanto ni su angustia. Jesús lloró, dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35. Dos palabras sencillas que encierran un océano de compasión y humanidad. Imagina ese momento. Frente a la tumba de su amigo Lázaro, rodeado de gente que lloraba, Jesús permitió que sus propias lágrimas rodaran por su rostro. El Hijo de Dios, el que tenía el poder de resucitarlo, primero eligió llorar con los que lloraban. No les pidió que dejaran de llorar, no los reprendió por su tristeza. Solo estuvo allí,
sintiendo el dolor humano en toda su profundidad. Y no fue la única vez. En Getsemaní, la noche antes de ser entregado, Jesús se postró con el alma desgarrada, orando en agonía. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, dijo según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Allí, en ese jardín silencioso, sudando gotas de sangre, Jesús conoció lo que es sentir el peso del miedo, la angustia y el dolor que parece insoportable. ¿Por qué recordar esto? Porque nos enseña que llorar no es señal de debilidad ni de falta de fe. Llorar es profundamente humano, y Dios no nos pide que ocultemos nuestras lágrimas. Al contrario, Él se acerca más cuando el corazón se quiebra. Jesús no vino a enseñarnos a ignorar el dolor, sino a atravesarlo con nosotros, a mostrarnos que en medio de la tristeza también hay un Dios que comprende, que abraza y que llora contigo. Si hoy sientes que tu alma se rompe, recuerda que tienes un Salvador que entiende ese dolor. Un Dios que no se queda distante en su trono, sino que se sienta a tu lado, y si hace falta, llora contigo hasta que puedas volver a levantarte. Tus lágrimas nunca caen solas, siempre hay unas manos divinas que las recogen. Hay días en que el cansancio del alma es tan grande que incluso orar parece imposible. Intentas formar palabras, pero se deshacen antes de salir de tus labios. Cierres los ojos y lo único que encuentras es un vacío, como si todo dentro de ti hubiera quedado mudo. Y entonces aparece la culpa, ese susurro que dice, no eres lo suficientemente fuerte, no tienes fe. Pero la verdad es que incluso en ese silencio, tu corazón sigue hablando. Porque Dios no necesita discursos perfectos ni oraciones largas para escucharte. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eso significa que aunque no pronuncies una sola palabra, tu dolor se convierte en oración. Tus lágrimas, tus suspiros, tu silencio, todo eso sube al cielo como un clamor que Dios entiende mejor que nadie. Imagina que tu alma es como un niño exhausto que se queda dormido en los brazos de su padre. No necesita explicar por qué llora ni justificar su cansancio. Solo descansa. Así es tu relación con Dios cuando ya no tienes fuerzas para orar, no necesitas esforzarte, solo necesitas rendirte en su presencia. A veces, el acto más sagrado que puedes hacer no es hablar, sino quedarte quieto, dejar que tu corazón descanse en él. Siéntate, respira, permite que el silencio sea tu oración. Dios no mide tu fe por la cantidad de palabras que dices, sino por la sinceridad de tu corazón quebrantado. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 4, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dijo los que oran fuerte o los que nunca dudan, sino los que lloran. Porque en tus lágrimas, Dios ve tu verdad. Y en ese momento, aunque tú no lo notes, su consuelo comienza a envolver tu alma como un manto suave que te cubre en medio del frío de la angustia. Hay un instante en la vida del alma en que la oscuridad parece total. Camina sin rumbo, sin fuerzas, sintiendo que cada paso pesa como si llevaras una montaña en el pecho. En esa penumbra, el dolor te susurra que nada cambiará, que la luz no volverá. Pero la fe, esa semilla pequeña y silenciosa que Dios sembró en ti, nunca deja de latir, incluso cuando parece dormida. La esperanza de Dios no llega siempre como un rayo de luz que lo ilumina todo de golpe. A veces llega como una chispa tímida, apenas un destello que apenas notas, pero que basta para recordarte que no todo está perdido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4. Es en ese valle donde tu alma aprende que la oscuridad no es el final, sino el escenario donde Dios prepara el amanecer. Imagina tu tristeza como una noche sin luna. No ves el camino, el mundo parece vacío, y sientes que no hay salida. Pero incluso en esa noche, hay estrellas diminutas que comienzan a brillar. Cada palabra de consuelo, cada recuerdo de que no estás solo, cada gesto de amor que recibes sin esperarlo, son esas pequeñas luces que Dios enciende para recordarte que sigue cerca. La esperanza no siempre es un sentimiento eufórico, a veces es apenas un suspiro que dice, tal vez mañana será distinto. Y ese tal vez, en las manos de Dios, se convierte en un puente hacia la vida.
porque Él puede tomar incluso el dolor más profundo y transformarlo en un camino hacia la paz, aunque ahora tu corazón aún no lo entienda. Permítete creer, aunque sea un poco. Agárrate de esa chispa diminuta. La esperanza no necesita ser grande para sostenerte, solo necesita ser verdadera. Y en los brazos de Dios, incluso la fe más frágil es suficiente para atravesar la noche y esperar el amanecer. En medio de la tristeza y la angustia, solemos esperar grandes señales del cielo. Queremos un milagro evidente, una respuesta que rompa el silencio de forma clara y poderosa. Pero muchas veces, Dios elige hablarnos en lo pequeño, en lo que parece insignificante a los ojos del mundo, pero que acaricia el corazón de manera profunda. El profeta Elías lo descubrió en su propia desesperación. Cansado, quebrado, huyendo de todo, se escondió en una cueva esperando una señal de Dios. Y entonces vinieron el viento, el terremoto y el fuego, pero Dios no estaba allí. Luego llegó un silbo apacible y delicado, y en ese susurro estaba la presencia del Señor. Esto lo narra el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Así es como muchas veces Dios se acerca a tu vida cuando la tristeza te ahoga, en una palabra suave de alguien que te quiere, en un amanecer que ilumina tu ventana, en un abrazo inesperado, en el canto de un pájaro que interrumpe el silencio, en la calma que llega de repente sin razón aparente. Lo pequeño se convierte en un lenguaje divino cuando lo miras con un corazón abierto. Imagina que cada detalle de la vida es como un pétalo que cae suavemente sobre tu alma herida. No lo notas de inmediato, pero poco a poco va formando un manto de consuelo. Dios no siempre viene a ti con estruendo, sino con gestos tan delicados que podrían pasar desapercibidos si no dejas que tu corazón los reciba. Cuando tu mundo se sienta gris, busca lo pequeño. Observa cómo el viento mueve las hojas, cómo la luz entra por la rendija de la puerta, cómo alguien pronuncia tu nombre con cariño. Allí, en esos instantes humildes, Dios susurra: no estás solo. Te sigo cuidando. Porque a veces, lo que parece simple es, en realidad, el milagro silencioso que tu alma estaba esperando. Hay momentos en los que el corazón está tan agotado que ni siquiera tiene fuerzas para buscar consuelo. Te sientes vacío, como si hubieras llegado al límite de tu resistencia, y hasta pensar en pedir ayuda parece demasiado. Sin embargo, Dios conoce ese lugar de cansancio profundo, y muchas veces, su consuelo llega sin que lo pidas, como una brisa que entra por la ventana sin que tengas que abrirla. El libro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, lo dice con una ternura que abraza el alma: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Es un consuelo que no exige esfuerzo, que no pide palabras, que se derrama sobre tu dolor como un manto silencioso. A veces llega en un recuerdo que te trae paz, en la canción que suena justo en el momento en que más lo necesitas, en una presencia inesperada que te hace sentir acompañado. Dios no siempre envía su consuelo con grandes milagros. Muchas veces, lo hace a través de la quietud, de una sensación de alivio que aparece sin explicación, como si alguien hubiera quitado un poco del peso que llevaba sobre los hombros. Es en esos instantes donde el cielo toca la tierra, y tu corazón, aunque roto, empieza a latir con un poco más de calma. Imagina tu alma como una habitación oscura en la que no quieres entrar. Un día, sin previo aviso, una luz suave comienza a filtrarse por una rendija. No sabes cómo ni por qué, pero esa luz transforma el lugar. Así es el consuelo de Dios. No siempre llega con palabras, pero su presencia lo llena todo, y poco a poco, tu angustia empieza a convertirse en esperanza. El consuelo de Dios es paciente. No se impone, no te obliga a sonreír antes de tiempo. Solo se acerca, te rodea, y espera contigo hasta que tu corazón pueda volver a respirar sin dolor. Porque aun cuando no lo busques, su amor siempre te encuentra. Toda noche, por más larga que parezca, termina cediendo ante la luz. La tristeza y la angustia, aunque se sientan eternas, también tienen su final. Hay un momento en que el corazón, aun cansado, comienza a percibir que algo nuevo está naciendo dentro de él. No siempre es un cambio repentino, a veces es apenas un destello, una calma que llega sin anunciarse, un suspiro que ya no duele tanto. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, nos lo recuerda con una dulzura infinita:
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta promesa es un faro para el alma herida. Cada amanecer trae consigo una misericordia fresca, un nuevo soplo de vida que Dios deposita en ti aunque la noche haya sido dura. Imagina tu corazón como un jardín que parecía muerto bajo el invierno de la tristeza. Durante meses, nada floreció, y el frío parecía haberlo consumido todo. Pero un día, casi sin darte cuenta, un brote verde rompe la tierra. Es pequeño, frágil, pero suficiente para recordarte que la vida sigue, que Dios sigue sembrando esperanza en lo profundo de tu ser. El amanecer del alma no significa que el dolor desaparezca de un instante a otro, sino que la luz empieza a convivir con tu herida. Descubres que puedes respirar de nuevo, que puedes mirar al cielo sin sentir tanto peso, que en tu interior comienza a brotar una paz que no viene del mundo, sino del mismo Dios. Y cuando eso sucede, tu corazón comprende algo sagrado: nunca estuviste solo. Aún en la noche más oscura, hubo un Dios que caminó contigo, que recogió tus lágrimas, que guardó tu silencio y que ahora te regala la certeza de que un nuevo día siempre llega. La tristeza y la angustia pueden haberte marcado, pero no tienen la última palabra. Porque la fidelidad de Dios es más grande que cualquier sombra, y su luz siempre termina encontrando el camino hacia tu corazón.